padre se perdió de la oportunidad de estudiar, de ser un profesional. ¿Y cuánto cambió la historia de un país? ¿Cuánto cambió la historia de Colombia? Porque no se le dio la oportunidad a una persona de estudiar. ¿Cuánto puede cambiar la historia de cualquier país del mundo si a un pequeño hijo de campesino, como era mi padre en ese momento, pues se le niega la oportunidad de cursar sus estudios? Esto terminó generando en mi padre una tremenda ambición. Cuando a los 20 y tantos años les dijo a sus amigos del barrio que si a los 30 años no tenía $1.000.000, pues él se suicidaría. Claramente, pues esta ambición desmedida lo llevó a él a realizar todo tipo de actividades ilícitas y terminó eligiendo, como me dijo a mí a los 8 años, convertirse en un bandido y ejercer de bandido como profesión. Es decir, mi padre a los 8 años ya me dijo que su profesión era ser un bandido y que a eso se dedicaba. Él no me quería, por supuesto, mentir en lo que estaba haciendo, en lo que estaba dedicado. Y desde ese lugar, pues, yo tuve la oportunidad y el sufrimiento de vivir a su lado, casi como un bandido. Desde los 7 años, cuando él tomó la decisión de mandar a asesinar al ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, en el año 1984, en agosto. La historia de Colombia cambió para siempre, porque se dio comienzo al enfrentamiento entre las instituciones democráticas y el narcotráfico, casi que el narcotráfico como una institución paralela al Estado, porque se desarrolló una guerra feroz y sin par. Y hemos arrastrado, después de tantos años, una cultura de violencia que sigue vigente hoy, a pesar de que Colombia ha hecho grandes avances en cuestiones de seguridad, de que es un país mucho más tranquilo, de que hay una policía muy diferente a la que me tocó a mí, y sin duda que muy diferente a la que nos mostraron en las series de televisión escritas por Caracol Televisión recientemente, que se llama El Patrón del Mal. Gracias por mejorar el sonido. Y estas series han construido un personaje sobre mi padre que no es en absoluto real. Yo lo que viví en esas series no es lo mismo que viví en mi vida personal, no es lo mismo que yo escribí en el libro que algunos de ustedes sabrán que publiqué, que se llama Pablo Escobar, mi padre. Y ahí cuento en 500 páginas los motivos por los cuales yo elegí no convertirme en Pablo Escobar 2.0. Desde ese lugar tuve la oportunidad de ver muy de cerca la violencia que vivimos todos los colombianos, ver cómo mi padre ejercía esa violencia y cómo regresaba a nosotros convertida en una violencia mucho más feroz todavía. Y tuvimos que escondernos mucho tiempo porque esa violencia que él generaba, pues regresaba contra su familia, contra sus seres más queridos, porque era lo único que los enemigos sabían que le dolía. Es decir, que casi que yo fui tan perseguido y más perseguido que mi propio padre justamente por sus acciones. Porque él nunca pensó en las consecuencias de su accionar y nunca pensó hasta dónde era suficiente. Por supuesto que la historia de mi padre pues tiene dos caras, tiene la del padre para mí y tiene la del bandido para mí también y para el resto del mundo. Y tristemente lo que más nos acordamos es de las malas acciones de él. Pues yo no he escrito mi libro ni hice el documental Pecados de mi padre para reivindicar la imagen de mi padre, simplemente para contar la historia como la habíamos vivido, como la habíamos sentido y como la queríamos contar para que se entendieran todos los sufrimientos que tuvimos y además las lecciones que nos quedaron para los jóvenes. Son lecciones que yo aprendí y que aplico en la cotidianidad. Como ustedes sabrán, pues yo soy un pacifista que no cree que la violencia se pueda servir de ninguna excusa para ser validada. Y me dediqué toda mi vida, mientras tuve a mi padre enfrente, a criticarlo muy duramente por la violencia que él ejercía. Yo le decía que no pusiera más bombas y él me decía que yo no me debía de olvidar que la primera bomba que explotó en Colombia me la pusieron a mí, a mi hermana y a mi madre en nuestra propia casa. Él terminó haciendo que estallaran más de 200 bombas en todo Colombia. La cadena de farmacias de quienes eran dueños los jefes del cartel de Cali
llamada Drogas La Rebaja. Se volaron en su totalidad los locales de la farmacia y los medios de comunicación de los cuales eran dueños del cartel de Cali. Y esto comenzó una guerra tristemente que se dio comienzo en el año 1988, 13 de enero, cuando explotó en el edificio Mónaco esta primera bomba, el primer coche bomba de la historia de Colombia. Tristemente es un problema que todos nos han dicho que por cuestiones del mercado, de la lucha por el mercado, por el control de determinados territorios en Estados Unidos fue que explotó esa bomba, pero es absolutamente falso. Tristemente esta bomba explotó por un problema de faldas, aunque uno no pueda creer que los hombres hayan llegado a pensar en hacer semejante violencia por un problema que, si bien dentro de la mafia se pagaba con la muerte, esta es una historia, la de la bomba de Mónaco, que tiene sus orígenes cuando mi padre cayó por primera vez en la cárcel y iba a ser asesinado por personas al interior de la cárcel y alguien lo protegió, una persona llamada el Negro Pavón. Pasaron los años y el Negro Pavón terminó preso en los Estados Unidos y unos de los amigos del cartel de Cali empezaron a cortejar a su esposa mientras él estaba preso. En la mafia eso se paga con la muerte y mi padre reclamó la vida de la persona que había cortejado pues, a la esposa de su amigo. Y los jefes del cartel de Cali se negaron, la respuesta a esa negativa fue la bomba al edificio Mónaco, y lo que dio comienzo a la era narcoterrorista en la historia de Colombia. Gracias entre comillas, por supuesto, a tecnología que le habría brindado ETA, este grupo terrorista español, que terminó aliándose con el cartel de Cali para proveerle esa tecnología, y después a mi padre también, lo que terminó pues por destruir a miles de personas, de vidas y de historias. Yo me he dedicado a pedir perdón por los actos violentos de mi padre, me he dedicado a acercarme a las familias de todas las víctimas de mi padre. He podido tener muy productivos procesos de reconciliación, de paz y de perdón, no solamente con las familias de Luis Carlos Galán Sarmiento y Rodrigo Lara Bonilla. Luis Carlos Galán era un candidato presidencial que iba a ser el seguro ganador de las elecciones de la década de los finales de los 80. Murió en el año 89 asesinado por órdenes de mi padre. Y era un defensor de que había que seguir adelante con la prohibición, de que el narcotráfico era el peor problema que había llegado a Colombia en aquel entonces, y según él a más de 60 países del mundo. Y desde ese lugar pues se continuó exacerbando la guerra contra las drogas, y mi padre, cuando el Estado decidió poner precio por su cabeza, pues él también decidió ponerle precio a la cabeza de los integrantes del Estado. Y cada vez la guerra era peor. La policía comenzó a utilizar prácticamente los mismos métodos violentos de mi padre para combatirlo. Y esto lo único que generó fue un empeoramiento de la guerra, porque ya mi padre no reconocía la autoridad como tal. Él decía que los policías tenían que seguir siendo policías y no podían ser policías de día y bandidos de noche. Esto terminó deslegitimando la autoridad moral y el poder del Estado para poder combatir el narcotráfico, y mi padre decidió ponerle precio a la cabeza de cada uno de los policías y elevaba el valor de cada asesinato según el rango que ocupara el policía. Lo más triste de estas historias es que quienes más policías mataron en Medellín, les estoy hablando que cuando mi padre dio la orden de matar y de acabar con la policía de toda la ciudad, en un mes murieron 500 policías. Y quienes más policías mataron fueron los mismos policías, porque ellos querían cobrar la recompensa por la cabeza de sus compañeros. A tanto extremo llegamos que el ejército de Colombia terminó por custodiar a los pocos policías que quedaban en la ciudad de Medellín. Y esto terminó generando una enorme presión sobre el gobierno colombiano. Mi padre terminó por someter, literalmente, por la vía de la violencia, a todo un Estado, por arrodillarlo a punta de bombas, de secuestros de personalidades
y de presiones de todo tipo, militar, económica, con su política de plata o plomo. Es decir, aquel funcionario que no se dejaba corromper, pues le ofrecía dinero, y si no se le ofrecía bala, a cambio de que colaborara o no con los intereses de mi padre. Y así se fue destruyendo todos estos valores humanos que perdimos gracias a la guerra contra las drogas. Y desde ese lugar, pues yo siempre le prestaba atención a todas estas historias. Vivimos tantos extremos, tuvimos tantas cosas y no éramos dueños de nada. Mientras más ricos éramos por el narcotráfico, más pobres comenzábamos a sentirnos, porque más libertad perdíamos día a día. Yo recuerdo anécdotas que no se las muestra en ningún capítulo de ninguna serie que se ha escrito sobre mi padre, en las que estábamos literalmente encerrados y muriéndonos de hambre, con millones de dólares a nuestro alrededor, tirados por la casa donde nos encontrábamos. La policía había hecho un cerco, estaba por supuesto en su búsqueda, y nosotros nos quedamos escondidos en esa casa y teníamos tanto dinero como para comprar la cadena de supermercados completa, pero no teníamos la libertad para ir a comprar una libra de arroz en la esquina para calmar el hambre. Ahí empecé yo a cuestionarme muy duramente para qué el dinero del narcotráfico, para qué si estábamos cada vez peor en vez de estar cada vez mejor, según eran las promesas que hacía el narcotráfico, de que te iba a traer la mayor fortuna, de que ibas a pasar de la mejor manera. Es decir que para nosotros y para mí en lo personal, yo dije, yo nunca me voy a olvidar de estas historias, nunca me voy a olvidar de estas anécdotas, porque definitivamente en el momento en que yo pueda elegir otro camino para mí, pues lo voy a hacer. Y el día que murió mi padre, casi me pongo sus zapatos y casi continúo en la senda que supuestamente estaba marcada para mí, que era la de convertirme en Pablo Escobar 2.0. Por suerte después de haber amenazado al país de vengar su muerte, tomé la determinación 10 minutos después de que no, de ninguna manera, vengaría la muerte de mi padre. Y hace 21 años que mi padre falleció, y hace 21 años que de manera ininterrumpida yo vengo cumpliendo con la segunda promesa de no vengar su muerte, no con la primera. ¿Por qué no cumplí la primera? Porque yo sabía cómo comenzaba y cómo terminaba la historia, porque yo ya sabía mi final, si acaso elegía para mí ese camino. Pero el otro camino era un camino absolutamente desconocido para mí, era un camino en el que yo nunca había transitado, es el camino de la paz. De mi padre aprendí a ejercer la violencia en todo sentido. Esa fue la enseñanza que él nos dejó. Además de ser un padre muy amoroso, tengo que decir que yo siento por mi papá un amor incondicional y no negociable, porque su rol de padre lo cumplió a cabalidad. Estuvo con nosotros a pesar de su clandestinidad muy presente. Era un hombre que no es como lo pintan en las series, ni tan grosero, ni tan violento, por más que hizo mucha violencia. Pero dentro del hogar era una persona muy diferente, sin duda alguien completamente opuesto a lo que al que salía después del umbral de la casa. Y finalmente él terminó entregándose a la cárcel de la catedral por presiones mías, por presiones de mi madre, porque ya queríamos que le pusiera un fin a esta violencia que se venía ejerciendo, y él terminó por someter de tal manera al Estado colombiano que pudo cambiar la constitución del país, pudo redactar prácticamente de su puño y letra leyes y decretos que lo favorecían para entregarse, y se entregó a la cárcel de la catedral, una cárcel que en realidad era una finca nuestra, donde pues, se hizo todo el teatro dentro de la política para que pareciera que era otra propiedad, pero eso en realidad él se financió su propia cárcel. Yo no recuerdo en la historia de la humanidad un bandido que haya logrado construir su propia cárcel, entregarse a su antojo y redactar los decretos que lo favorecían para su sometimiento a la justicia, y terminar por financiar toda la construcción de esa cárcel. Y desde el primer día en que llegó ya sabía por dónde se iba a fugar. Yo tuve la ilusión y tuve la esperanza de que mi padre se entregaba para poder arreglar sus problemas con la sociedad y pagar una larga condena para después retornar a la familia.
pues yo prefería visitarlo durante años en la cárcel que tenerlo donde está hoy en el cementerio. Muchos creen saber la historia de Pablo Escobar, pero pocos se han sentado a reflexionar al respecto. Mi padre murió a los 44 años, en la flor de la vida, un hombre que hizo demasiada historia en muy poco tiempo. Y solo disfrutó el 10% de su vida, porque él apenas pudo tener una especie de goce, muy entre comillas, entre el año 80 y el 84. El resto fue puro sufrimiento. El problema y me disculpan que sea tan reiterativo con esto de las series, pero para mí es bien importante hacer énfasis en estos temas porque mi padre no disfrutó tanto la vida como se las han querido mostrar en estos proyectos televisivos y cinematográficos. Hay mucho más sufrimiento en el interior del narcotráfico del que se nos está revelando hoy en día. Por supuesto que desde ese lugar aprendemos las lecciones equivocadas y se está incitando a los jóvenes como ustedes a que abandonen sus sueños y se enlisten en las filas de los narcotraficantes para perseguir ese sueño y esa promesa que no es tan real como aparenta ser dentro de las series. Así que yo los invito a ustedes a que sigan adelante con sus estudios, a que sigan adelante con sus sueños, con esa herramienta que van a tener después de que logren graduarse, que sigan adelante esforzándose, porque eso los va a convertir en hombres y en mujeres de paz, porque van a tener herramientas alternativas y la cultura para poder buscar la vida y para poder salir adelante sin la necesidad de caer en las tentaciones del narcotráfico. Yo justamente elegí ser arquitecto, ser diseñador industrial, porque quería otras alternativas para mi vida. Tuve que cambiar mi identidad a los 16 años, porque las aerolíneas ni siquiera nos vendían pasajes para escapar del país. Llegamos a la Argentina y allí nos educamos durante muchos años y terminé siendo profesor del lugar donde estudié diseño industrial, hasta que un día llegué a mi casa y me pusieron las esposas y me metieron a la cárcel por ser hijo de Pablo Escobar. Un proceso judicial que tardó 7 años en resolverse, por suerte a nuestro favor. No por suerte, porque nos ganamos esa absolución, porque no habíamos ido a la Argentina a delinquir, simplemente habíamos llegado allí a refugiarnos. Pero estas herramientas educativas para mí han sido fundamentales en la vida, me han permitido sobrevivir y subsistir sin la necesidad de caer en la tentación de entrar en el narcotráfico. Y sin duda que con el know-how que me dio mi papá, pues para mí era el camino más sencillo. Pero me dedico a recorrer el mundo y a dejar este mensaje a los jóvenes para invitarlos a que continúen adelante esforzándose con sus estudios, a que crean en lo que están haciendo, a que se apasionen por lo que están haciendo, porque eso les cambia el futuro. Ustedes les podrán quitar todo, menos su sabiduría, menos su aprendizaje, menos su conocimiento. De eso son verdaderamente dueños y desde ahí tienen todas las herramientas para salir adelante, ayudar a sus familias y pensar siempre en las consecuencias de sus acciones, pensar en las consecuencias de sus dichos, pensar en que el lenguaje que utilizamos no es inocente y transforma nuestra realidad. Las declaraciones que hacemos sin duda afectan positiva o negativamente nuestras vidas. Yo amenacé por 5 segundos al país de vengar la muerte de mi papá y esos 5 segundos se han convertido en más de 21 años de exilio. Es decir, que las palabras no son inocentes y no importa quién las diga. Hasta el lenguaje corporal termina expresando muchas cosas que uno no cree, pero transforma su entorno y su realidad de manera casi inmediata. Por lo tanto, pues, voy a terminar haciéndoles un resumen de dónde estoy hoy en la vida, parado. He podido sobrevivir a todos los ataques que nos han hecho, a todos los atentados, a la gran cantidad de intentos de secuestros, a prácticamente la violencia de todos los carteles de la droga. A los 16 años hice mi testamento para asistir a una reunión con el cartel de Cali donde se me aseguraba que me matarían. Y fui a esa reunión y llegué muy puntual porque yo no quería seguir huyendo de los pecados de mi padre. Ni siquiera entendía muy bien los motivos por los cuales la guerra había comenzado para entonces. Y ya estaba yendo por voluntad propia que me mataran. Esto era porque estaba cansado de seguir corriendo y corriendo desde los 7 años sin entender los motivos ni las razones por las cuales yo debía de hacerlo.
y prefería que se le pusiera un punto final a esta persecución, aunque eso significara que mi vida terminase a los 16 años. Pues por eso digo que hace más de 20 que vivo horas extras, porque pues, los jefes del cartel de Cali finalmente, al verme ahí dispuesto a que me mataran, pues tuvieron compasión de mí, me perdonaron la vida y me dijeron: a usted lo vamos a condenar a ser pobre, lo vamos a dejar vivir, pero lo vamos a condenar a ser pobre, vamos a reclamarle y le vamos a quitar todo lo que le dejó su papá, para recuperar todo lo que nosotros hemos invertido en perseguirlo a él durante más de 10 años que ha durado esta guerra. Y así hicieron, nos despojaron de todo lo que teníamos a punta de pistola. En ese momento, por supuesto que yo me sentía robado, ultrajado y como ustedes se podrán imaginar. Pero hoy agradezco que eso haya sucedido, porque nos quitaron de encima un peso muy grande, el peso del dinero, de la soberbia que te otorga el dinero cuando llega por cantidades alarmantes a tu bolsillo. Y nos permitieron desde ese lugar comenzar de cero y a disfrutar del privilegio de no ser nadie cuando cambiamos nuestra identidad y llegamos a la Argentina. Así que me gustaría abrir un espacio de preguntas y de participación de ustedes. Lamentablemente pues, mi tiempo está limitado, pero preferiría que podamos participar con preguntas, con inquietudes de la clase que quieran. No tengo ningún tabú a la hora de responder preguntas. Antes de hacerlo, les quiero compartir una pequeña charla que tuve con mi padre cuando tenía 8 años. Me llamó a la Hacienda Nápoles y me dijo que me quería hablar de las drogas. Puso las drogas que habían en su momento en el mercado arriba de una mesa. Me dijo: esta es la marihuana, esta es la cocaína, este es el crack. Y cada una de ellas me las explicó y me dijo que las había consumido en su totalidad, a excepción de la heroína. Me informó desde el amor, me previno desde el amor y me dijo que no debía yo de hacerle caso a mis amigos si me tildaban de cobarde porque no las consumía. Me dijo: hijo, valiente es aquel que no la pruebe. Es decir, él me reconoció que la única droga que habitualmente consumía y después de terminar con sus responsabilidades cotidianas era la marihuana. Él sabía que la cocaína que él vendía era un veneno. Entonces, un veneno que cortado, además, la cocaína no se enviaba, la que enviaba mi padre no la enviaba de alta pureza. Los otros narcos sí, pero ya mi padre, como buen tramposo que era, ya la mandaba casi que diluida con otros venenos al 50% y la vendía como cocaína de alta pureza. Obviamente a los narcotraficantes no les interesa lo que suceda con la salud de los consumidores, pero a la cocaína hoy en día se le encuentran hasta restos de vidrio molido, para que muchos sepan lo que se puede estar consumiendo por ahí sin que lo sepamos. Justamente este contexto prohibicionista lo que ha hecho es que ya no podamos hablar de las mismas 10 u 8 drogas que mi padre me habló en la década del 80. Hoy hay más de 460 sustancias ilícitas según la Organización Mundial de la Salud. Hoy hay más de 240 millones de consumidores de drogas en el mundo, lo que quiere decir que hay un déficit en narcotraficantes porque no dan abasto para llegar con la droga a todas partes donde las piden. La droga para mí, a mi humilde entender, está legalizada y está legalizada porque llega a domicilio a quien la pida, en cualquier ciudad del mundo. Es decir, es un sistema que ya está instalado en nuestra sociedad, casi igual que el acueducto y que la electricidad, pareciera que funciona lo mismo. Lo que no está es regularizada por los estados y eso hace que las drogas pues cada vez sean de peor calidad y cada vez la gente no sabe ni siquiera lo que consume. Así que toda esta charla que yo tuve con mi padre a los 8 años me mantuvo alejado de la tentación de las drogas, porque me educó desde el amor y me permitió elegir desde la sabiduría, de cada vez que me invitaban a consumir. Y yo no imagino un niño más expuesto a las drogas que yo, siendo que mi papá era en aquel entonces como el Willy Wonka de la cocaína. Entonces era muy difícil para mí mantenerme alejado de esas tentaciones y él lo logró con esa conversación conmigo. Ayer tuve la oportunidad de recibir a más de 1.200 chicos de diferentes preparatorias de la zona y les pregunté si los habían educado alguna vez, si sus colegios les habían enseñado alguna vez lo que significaban las drogas, si había una materia sobre las drogas. Y tristemente todos me contestaron que no.
Entonces yo me pregunto, como sociedad, ¿cómo vamos a poder exigirle a esos pequeños que después se comporten a la altura de las circunstancias si ni siquiera les brindamos la información básica y elemental y necesaria para que eviten caer en esas tentaciones? A mí me sirvió muchísimo esa conversación con mi papá y hoy que tengo un hijo estoy esperando que tenga la mínima edad suficiente para abordarlo temprano, porque sé que las drogas están en todas las escuelas ya. Y es una pena que el Estado todavía no se ocupe de educar a sus hijos justamente a través de las escuelas, y que los padres también tengan un montón de tabúes a la hora de abordar esos temas con ellos. Mientras más información fidedigna podamos acercarles a los jóvenes sobre las drogas, pues más fácil van a poder elegir decirles que no cuando se las ofrezcan. Eso, por supuesto, el consumo de drogas hace a la intimidad y a un ámbito que yo digo que es la soberanía del cuerpo. Yo creo en la soberanía de las naciones, pero también creo en la soberanía del cuerpo. Me molesta cuando alguien me diga que debo de tomar tal bebida y no tal otra. Creo que todos somos dueños de nuestra identidad y de nuestro pequeño metro cuadrado al que tenemos que defender, pero debemos de ser conscientes de los peligros que implica el consumo de estas sustancias y debemos de conocer a profundidad esta información para poder elegir con sabiduría. Así que pues quería comentarles un poco esta introducción sobre mi vida. Como les decía, lamentablemente el tiempo es breve, pero preferiría aprovechar charlar con ustedes más directamente, que puedan tener la posibilidad de preguntarme lo que quieran. No tengo ningún problema en que me pregunten, así que con mucho gusto. Creo que hay alguien de la sala con un micrófono, por si me quieren preguntar, o creo que la sala pues podemos escuchar bien si me hablan fuerte. Así que con mucho gusto, cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy a su disposición. ¿Me puedo hacer una pregunta? Sí, cómo no. Gracias. ¿De dónde saca usted esa motivación, esa fuerza interna para seguir con esta cruzada? Parece ser una cruzada personal por todo el mundo. Pues es que yo tuve la posibilidad de seguir adelante con esta misión, de llevar este mensaje y de no haberme convertido en un bandido, porque en mi familia nunca faltó el amor. Es decir, yo me crié con los más grandes y peores bandidos que tuvo Colombia. Ellos fueron mis niñeras y siempre tuve la posibilidad de conocerlos en profundidad por esa misma razón, y les preguntaba cómo eran sus vidas, qué había pasado con ellos, y todos, prácticamente sin excepción, habían tenido historias de violencia familiar, habían sido abusados por sus padres o sus papás abusaban de sus hermanas o hermanos o de su mamá. Una gran violencia al interior de esos hogares terminó generando hombres muy violentos una vez que ya estaban mayores. Es decir, que yo creo firmemente en que cuando podemos tener la posibilidad de criar a nuestros hijos desde el amor y brindarles esa compañía y ese bienestar desde ese lugar, pues estamos generando hombres y mujeres de paz, porque cuando hay violencia al interior del hogar es finalmente lo que terminamos aprendiendo. Y fíjate qué paradoja, ¿no? Tanta violencia que generó mi padre, pero por fuera del hogar. Adentro del hogar eso no ocurría. Él no permitía que la violencia llegara hasta dentro de su círculo, de su ámbito familiar. Yo le preguntaba a estos bandidos qué era lo mejor que habían aprendido de mi papá y me dijeron: a ser tan buen padre como lo es contigo. Y ellos, todos estos bandidos, tuvieron hijos y los criaron desde ese mismo amor que aprendieron, que veían como mi papá me criaba a mí. Y yo conozco a muchos de esos hijos de estos bandidos hoy, y ninguno es bandido, ninguno es una persona violenta, al contrario, son personas que han querido estudiar, que se han querido educar, que han querido tener herramientas diferentes a las que han dejado pues, el legado de sus padres. Y por eso yo defiendo de que cuando somos criados a través del amor y se nos cultiva desde ese lugar, pues es muy difícil que nos convirtamos en personas violentas en el futuro, gracias a esa educación temprana y a esos afectos de los cuales, pues, a los cuales tenemos derecho y debemos de preservar. Así que básicamente es porque nunca faltó el amor en mi hogar, que soy un hombre pacifista y que llevo este mensaje adelante con esa convicción, porque tengo muchas historias que respaldan pues, mis dichos y mis convicciones. Gracias. Gracias. Sí, ¿cómo estás? ¿Te sientes orgulloso de ser hijo de Pablo Escobar? Si me siento orgulloso de ser hijo de Pablo Escobar, me siento orgulloso de haber tenido el mejor papá del mundo.
pero no me siento orgulloso de las acciones violentas de mi padre y por ello le he pedido perdón al mundo, no solamente a través del documental, sino de mi libro, sin distinguir a ninguna víctima en especial, sino reconociéndolas a todas y cada una de ellas. He tenido procesos de reconciliación no solamente con la familia Lara y la familia Galán, sino con familiares de policías asesinados por mi padre, de narcotraficantes asesinados, de hijos de narcotraficantes y de muchos sectores de la sociedad. Y esto me ha llenado de esperanza porque he entendido que hasta los peores y más sanguinarios guerreros en definitiva buscan la paz, aunque a uno no le cueste creerlo. Los seres humanos no estamos diseñados para la violencia y no puedo sentir ningún orgullo por la violencia que desató a mi padre porque fui uno de sus más grandes críticos. Pero siempre lo critiqué con respeto, siempre lo critiqué con amor, nunca le faltaba respeto desde ese lugar, pero sí lo cuestionaba duramente por la violencia que le ejercía. Yo no esperé a que él se muriera para salir a decir esto que estoy diciendo ahora. Mucha gente me dice, ¿y si su padre leyera su libro, qué le diría? Yo estaría orgulloso, sabría que estoy diciendo la verdad y que no tengo nada que ocultar y que lo que estoy diciendo es lo que sentí, lo que viví. Entonces, no puedo sentir orgullo de eso, puedo sentir orgullo de muchas historias de mi padre, como son las que él pudo ayudar a la gente muy pobre de Colombia antes de que comenzara toda esta violencia. Los inicios de la historia de mi padre son bien diferentes a lo que hoy todos recuerdan, ¿no? A toda esa violencia narcoterrorista, a todos esos asesinatos y secuestros y demás. Así que yo recuerdo, y de lo que me puedo sentir orgulloso, es de la gran ayuda que mi padre le dio, por ejemplo, a muchos sectores abandonados por el mismo Estado colombiano. Mi padre terminó ocupando esos vacíos del Estado colombiano. Mi padre construyó las casas, las escuelas, los centros deportivos, los centros de atención de salud que el Estado nunca construyó, que el Estado nunca le importó y que tenía los recursos para hacerlo. Por eso se ganó ese amor popular, porque era el único benefactor cuando el Estado pues, estaba repartiendo sus ganancias entre los políticos y nada más. Así que siento orgullo de esas buenas obras de mi padre, obras a las que él me llevaba, porque él siempre me decía, tienes que agradecer que yo nunca, que hoy tienes todo lo que tienes, pero yo nunca tuve ni siquiera para estrenar zapatos, ni ropa, ni para estrenar juguetes, ni tuve para comprarme siquiera mi pasta dental o desodorante. Así que tienes que ser muy agradecido de todo lo que yo te puedo dar hoy y de la educación que te puedo dar, que es muy diferente a la que yo pude tener. Así que me siento orgulloso de esas historias, de las buenas historias de mi padre, pero no de las historias de violencia. De esas fui su gran crítico porque mi padre estaba rodeado de un séquito de aduladores que le aplaudían su violencia y lo invitaban a que siguiera adelante. Le decían, usted es un berraco, dele para adelante, patrón, que usted no se vaya a dejar de estos fulanos, de estos políticos, mátelos a todos. Y cuando tienes a 200 aplaudiéndote, pues crees que estás en lo cierto, ¿no? Entonces, de ninguna manera puedo sentir orgullo de las obras del mal de mi padre, pero sí de las de bien, de eso sí, y de cómo fue como papá. Gracias. Sí, cuéntame. Bueno, mi familia, yo te la dividiría en dos partes. El hogar como tal, que es mi madre y mi hermana, que ellos acompañan esta misión de paz en la que yo ando por la vida, cada uno desde su lugar. Y la familia de mi padre, pues lo relato con mayor detalle en el libro, pero yo me enteré que la propia mamá, es decir, mi abuela Hermilda, y todos sus hijos, el resto de los hermanos de mi padre, quienes se beneficiaron económicamente de él durante toda su vida, porque ninguno de ellos trabajó, pues terminaron entregando a mi padre al cartel de Cali. Así que hay una gran traición de la que yo pues me enteré después de la muerte de mi papá y eso generó una división sin retorno en nuestra familia. Yo los he perdonado a ellos por ese acto atroz, no imagino nunca a una madre vendiendo a su hijo, pero este es el caso de Pablo Escobar. Su mamá lo vendió y su hermano mayor también y todos sus hermanos. Entonces, pues no me siento muy orgulloso de esa parte de la familia y no tengo ningún vínculo ni relación con ellos desde hace 21 años que murió mi papá. Gracias. Por aquí, mira, es que vamos a ver por acá primero. Vamos en orden entonces. Vamos por aquí. Dime, por favor. Y en lugar de juzgar a tu papá, yo no lo justifico, pero tampoco lo juzgo. Te explico.
porque bien que mal fue un buen padre, cosa que el mío nunca fue. A mí es funcional. Ha hecho bien o mal las cosas. Por decir que por usted fue un buen padre, ¿no? Fue un buen padre, sin duda. Ahora, si su familia se benefició de ello, lo que he hecho no justifica los medios. Ahora, todo todo bueno termina por el mundo, la vida trató mal. La vida lo juzgó, la vida lo trató mal, sufrió mucho. Obviamente, pues si sufrió mucho y si la vida le dio otros medios para ser feliz, yo lo entiendo. Otra cosa por último ya. Si los que venden drogas, técnicamente son comerciantes de algo malo, pero comerciantes. Alguien quien quiera comprar la droga es su rollo. Es como si me dijeran, cómprate el celular. Nadie nos está obligando a comprar el celular. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Gracias. Primero que nada, buenos días. Buenos Gracias días. por asistir. Otra cosa, como la compañera comentaba, yo realmente admiro a su señor padre por todo lo bueno que hizo, las escuelas que construyó y que impulsó el deporte en Colombia. Una pregunta que a lo mejor tal vez ya se le hicieron: ¿fue realmente que Pablo Escobar contrató a Roberto Gómez Bolaños para una fiesta? Pues yo no me olvidaría de haber tenido al Chavo, imagínate. En mi cumpleaños. Se ha hecho muchas historias alrededor. Se ha hecho muchas historias alrededor Yo de... entiendo que incluso hay una fotografía y un montaje que le hicieron a Roberto Gómez, pero no sé por qué Carlos Villagrán, Kiko, tiene tanto odio contra él y lo ha querido dañar de esa manera. Pues yo desmentí a través de mi cuenta de Twitter este hecho, que no es real. Yo no juzgo tampoco a los artistas que hayan asistido a fiestas y celebraciones donde hayan sido contratados por mafiosos, porque al artista le queda muy difícil saber quién lo está contratando. Eso sería como exigirle a los artistas que ejerzan una acción casi que policiva, es decir, de investigación de quién los va a contratar. El artista hace su arte y su arte es hacernos reír, y de hecho él, a pesar de su muerte, pues sigue haciendo reír al resto del mundo y a generaciones enteras que lo recordamos. Imagínate yo cómo me iba a olvidar si lo tenía de frente en mi cumpleaños, era imposible. Y además tendría las fotos, porque nuestro archivo familiar se conserva intacto. Tenemos fotos desde la década del 70 prácticamente hasta el año 93, y eso nunca ocurrió, no es cierto. No me dedico, de hecho hay muchos artistas que sí estuvieron en nuestra casa, en nuestros hogares, pero ni siquiera yo los menciono en el libro por respeto a la actividad del artista, porque el artista, cuando seguramente fue contratado, no le avisaron quién lo estaba contratando, simplemente dijeron, mira, hay un evento en tal lugar, te pagan tanto, y el artista decide sí o no. Es así de sencillo, no se pone a preguntar quién es, cuándo, menos en esa época, donde no estaba tan instalado el tema de la discriminación o de la exclusión por el tema del narcotráfico. Así que es absolutamente falso y hay que dejar descansar en paz a Roberto, que no nos hizo reír tanto, dejémoslo tranquilo al hombre. Gracias. Por acá arriba tenemos más. ¿Cómo está? Me impresiona profundamente porque nota todo lo que la gente que expresa obliga, menos una cosa, menos demagogia. Yo le quiero agradecer que usted venga con esta sencillez, con esta tranquilidad, con esta paz de espíritu que se siente a compartir con nuestros chicos y chicas esta invitación, porque no es una orden, es una invitación
Sin ninguna duda, no tengo ninguna duda que sí, porque mientras más dinero tuvimos en la vida, menos libertad teníamos y más pobres nos sentíamos. Teníamos muchas mansiones y no podíamos vivir en ninguna, teníamos muchos automóviles y no podíamos usar ninguno de ellos. Teníamos helicópteros y aviones y no nos servían para nada porque no los podíamos utilizar. Así que, habiendo aguantado hambre con millones de dólares a la vista, pues sin duda que yo cambio absolutamente toda la riqueza por la libertad, la austeridad y la tranquilidad de vivir en paz. Muchas gracias por sus palabras. Hay un comercial donde usted está pequeño y se ve que está muy feliz. En realidad sentías eso cuando estás filmando ese comercial, tan importante que, de hecho, creo que lo mandó a construir tu padre. Te cuento la historia de ese comercial. Está en YouTube, creo que está también. Es un comercial de una marca de gaseosas que se llamaba Manzana Postobón o Naranja Postobón. Y estos eran una familia muy rica de Colombia, grandes fabricantes de gaseosas en todo el país. Y ellos, pues mi padre en ese momento todavía no era conocido como un narcotraficante, era simplemente conocido como un hombre muy rico y muy solidario con la gente pobre y demás, y se conocía su zoológico y la hacienda Nápoles y todo eso, y querían hacer un comercial del estilo de un safari, algo muy parecido a eso. ¿Sabes qué era eso? ¿Para atraer a los extranjeros? No, era para vender más gaseosas de esa familia. Y de hecho ellos quisieron contratar como los servicios de la hacienda, alquilarla para hacer todo ese tipo de, como un evento casi como cinematográfico para lo que era un desarrollo de un comercial de televisión. Y mi padre simplemente como era generoso, les dijo, no, vengan tranquilos, están todos invitados, no necesitan pagar nada, usen lo que necesiten de la finca. Lo que recuerdo es que me destruyeron mis motos, todos los niños que fueron me dejaron las motos destruidas, cosa que no me agradó mucho y le puse la queja a mi padre, pero me dejaron participar en el comercial. Y si me veo ahí pues chiquito y feliz era porque todavía era un niño y no dimensionaba lo que estaba pasando. Y este comercial de hecho salió muy pocas veces al aire, porque al tiempo muy breve pues, se conoció que mi papá en realidad se dedicaba a otras cosas muy diferentes, ¿no? Entonces lo que terminó ocurriendo fue que ese comercial quedó prácticamente en un cajón, no volvió a salir a la luz y lo único fue para la familia que era Posada Tobón, por eso gaseosas Postobón, así se llamaba. Y de hecho pues fue muy criticado, fue escondido este comercial porque casi que vinculaba a una familia con la otra, pero no tenía ningún vínculo, simplemente la hacienda Nápoles era un lugar muy atractivo para los colombianos y daba como para plantear un comercial en el que casi que te sintieras en el África y con mucha sed y mucho calor para tomar mucha gaseosa y vender muchas más. Así que participé, pero me veía feliz, pero era un momento de felicidad, pero esos momentos muy breves, que duraron 5 minutos comparados con toda una vida de huir y de sufrir. Esos son muy breves minutos que si te lo tomara un hombre, un escritor de la serie Netflix, seguramente ese momento de felicidad lo convertiría en 200 capítulos para hacerle creer a todos, porque así vivimos toda la vida, pero no fue así. Gracias. ¿Cómo están? Pues mira, en México yo veo que lo que están sufriendo hoy los mexicanos con la violencia asociada al narcotráfico y a la prohibición del narcotráfico no es culpa de los mexicanos, como lo mismo que pasamos nosotros los colombianos tampoco es nuestra culpa. Y esto no distingue nacionalidades, no distingue culturas, no distingue lugares en el planeta Tierra, no distingue países. Esto es el resultado de las políticas prohibicionistas que siguen proponiendo una guerra fratricida entre todos los hermanos latinoamericanos. Nosotros las guerras que hemos vivido en Colombia han sido de colombianos versus colombianos. Lo que están viviendo los mexicanos es de mexicanos versus mexicanos. Es decir, pero esto es gracias a la propuesta que hace la prohibición, que lo que ellos proponen es que nos dividamos como países, que nos enfrentemos en diferentes clases sociales, que nos proveen de las armas para que nos matemos, nos proveen de los químicos para que fabriquemos esas drogas,
y tienen la desfachatez de calificarnos si nos estamos comportando bien o no en el tema del narcotráfico cuando son los mayores compradores de la droga. Es decir, que hay una gran hipocresía frente al manejo de todas estas historias, y lo único que han hecho es que esa violencia se vaya mudando por el continente. Es una violencia que ya no está tan latente en Colombia, pero sigue, no te creas que ya se fue, pero que ahora está más latente en México, o aparece en focos en Argentina, o aparece en focos en Venezuela, o en Panamá, o en muchos países centroamericanos también. Entonces, en realidad esto no es, yo nunca me atrevería a comparar a Colombia con México, primero porque soy respetuoso de ambos países y de los asuntos internos de cada uno, pero sí estoy seguro que lo que están viviendo hoy los mexicanos es el resultado de estas políticas fallidas que llevan tranquilamente más de 80 años, porque desde la década de 30 es que se está hablando de la prohibición de los narcóticos y demás, y terminó, ya tuvimos la experiencia de la guerra contra el alcohol. ¿De qué sirvió? De nada, terminaron legalizándolo, y hoy, si revisan las cifras que dice la Organización Mundial de la Salud, mueren 4 millones de personas al año por causa de todas las drogas en el mundo, y entre las drogas se incluye el tabaco y el alcohol, que son legales. Cualquiera diría que por semejante problema que tenemos relacionado con las drogas y tanta cantidad de muerte, pues mínimo 3.800.000 se las llevarían la cocaína y todas estas drogas ilícitas, pero en realidad es al revés. Las drogas que más matan personas en el mundo son el tabaco y el alcohol. 3.800.000 personas mueren por año gracias a esas drogas legales. Y a todos nos parece muy normal irnos para una fiesta y tomarnos todos los tequilas y tomarnos la foto con la botella y no parece nada, o fumando, y está todo normal. Cuando hay una guerra que se está luchando y que se están muriendo miles de hermanos latinoamericanos por 200.000 personas que se están muriendo por año. Esto no nos indica que tenemos que volver a prohibir el alcohol. ¿Quién va a querer a Lucky Luciano o al Capone disparando por las esquinas otra vez repartiendo el alcohol adulterado? Me parece que nadie, ¿no? Hay que recordar que hasta el café fue considerado una droga por la humanidad y estuvo prohibido en su momento. Entonces, lo que tenemos que cambiar es la mirada frente a un mismo problema que me parece un idiota aquel que crea que aplicando las mismas reglas y las mismas condiciones durante 80 años, pues esto va a cambiar algún día a nuestro favor. Al contrario, cada día está peor. Hoy hay muchas más drogas, hay muchos más consumidores y hay muchos más narcotraficantes con capacidad militar y económica para desafiar a las democracias de América entera y del mundo. Entonces, lo que tenemos es que modificar esa mirada para que esto que está viviendo México hoy no sea lo mismo que vivió ya Colombia en la década de los 80. Muchas gracias. Pues la primera respuesta que dije fue que lo poco que sabía de Nuevo Laredo era que tenía el mejor club de rotarios del planeta. Y le agradezco al club por apoyar mi labor de paz, porque por hacerme también, permitirme traer este mensaje aquí. Y hoy que algunas personas cuando llegué a Nuevo Laredo me sorprendieron porque me dijeron, uy, ¿te atreviste a venir aquí? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Que yo no me he dado cuenta. Casi como que tenían más miedo de verme aquí por mi seguridad. Yo les dije, pues yo no vengo a hacerle daño a nadie, simplemente vengo a traer un mensaje de paz y lo poco que he podido conocer pues la ciudad y su gente, porque pues, hemos estado muy limitados con la agenda, pues me ha parecido una ciudad que tiene futuro, que tiene toda la posibilidad de salir adelante, que tiene un montón de posibilidades para educar a sus jóvenes. Tendría que beneficiarse mucho más de la proximidad que tiene con Estados Unidos, me parece a mí. Pero ha sido poco el tiempo para uno poder hacer un diagnóstico o acercarse mucho más a la realidad que viven en la cotidianidad. Y tengo la esperanza de, como cualquier lugar, cualquier rincón de México, de que
Este es un país maravilloso, grandísimo, que tiene un futuro increíble y que tiene un vecino que si fuera mejor vecino pues estaría mucho mejor, sin ninguna duda, ¿no? Así que les auguro muy buen futuro y sé que como ciudad van a poder seguir prosperando mientras sus jóvenes sigan creyendo en la educación y en encontrar un camino alternativo al de la violencia, ¿no? Gracias. Vamos a hacer un par de preguntas más porque tenemos el tiempo. Tú me indicas, Pepe, cuándo nos tenemos que ir. Por favor. Bueno. Buenos días. Pues mira, hay 500 páginas de historias por las cuales yo tomé esa decisión. Vi tanta violencia que no me permitió creer que ese era el camino para mí. Yo no quería ese camino para mí ni para Colombia. Así que parecía difícil la decisión, pero fue fácil porque fui testigo de tanta violencia que nadie iba a querer repetir una historia como esa. Gracias. Por eso elegí un camino diferente, el más difícil y el más desconocido para mí. Es un camino que no quiero para nadie y que muchos otros habían tomado, pero no yo. Gracias. Por favor. No, a esa edad no entendía lo que estaba pasando ni el significado de esa foto y de hecho pues era la preferida de mi papá, pues porque significaba la permisividad con la que se recibía a mi padre dentro de Estados Unidos, ya ellos a sabiendas de que era un narcotraficante. Ese mismo día ingresamos al edificio del FBI con pasaporte falso mi papá y nosotros con nuestros pasaportes originales. Él buscaba desafiar de esa manera pues, a todos los organismos de seguridad del planeta y se creía y en algún punto hasta llegó a ser pues, más inteligente o poderoso que ellos por momentos. Así que esa foto lo que significa es eso, la permisividad frente al negocio narcotráfico y la manera como funciona el negocio también, porque en cada familia yo siento que los Estados Unidos le van dando el turno como a cada familia, la dejan enriquecer, la ayudan a enriquecer y después le quitan todo el dinero y así y la descartan y siguen con la próxima. Es como, yo lo siento como que los narcotraficantes hoy, aunque no lo sepan, terminan siendo unas especies de esclavos modernos, sin cadenas y sin nada, pero les ayudan a crecer económicamente, los dejan pasar sus kilos de droga y apenas están bien ricos, mandan por ellos y les quitan todo. Así que es como que están trabajando para ellos. Entendemos que las cárceles en Estados Unidos están llenas de latinos y de afroamericanos y no de norteamericanos. Pareciera ser que el fenómeno de los carteles es solamente de la línea de frontera hacia abajo, como que Miami no tiene cartel, Los Ángeles no tiene cartel, Nueva York ni Chicago. Toda gran ciudad del mundo tiene su cartel, así como tiene su acueducto, tiene su cartel. Muchas gracias. Vamos a la última pregunta, si me perdonan por allí que de hace rato. Buenas tardes. ¿Perdona? Sí, de hecho fue muy difícil porque lo primero que tuvimos que hacer fue cambiar la identidad. El derecho a la educación colombiano no lo podía garantizar y ningún país del mundo nos quiso recibir. Pedimos ayuda a Naciones Unidas, al Vaticano, a la Cruz Roja Internacional, a varios premios Nobel de la Paz y nadie nos quiso ayudar en ese entonces. Así que el cambio de identidad no fue una renuncia al parentesco, pero fue una herramienta que nos permitió salir adelante, una herramienta que nos permitió tener pues, alternativas diferentes y lo hicimos en Argentina una vez que pudimos llegar. La idea era llegar a Mozambique, que era el único país que ofrecía recibirnos, pero allí no había una universidad. Yo pedí ir a la universidad para anotarme, para enlistarme, y me llevaron a la morgue. ¿Qué estamos haciendo aquí? No está la única universidad que hay, aquí se estudia medicina y con los muertos que van llegando. Pues yo ya vi suficiente sangre, no quiero seguir viendo más por motivación propia, así que yo quiero otra carrera, y no había carrera, no había más para estudiar, así que nos encontramos en una situación bien extrema porque estábamos en un país casi que repitiendo la historia, teníamos dinero en el bolsillo y en los supermercados, a pesar de que estaban abiertos, pues no vendían comida, no había comida. El pueblo estaba muriendo literalmente de hambre, había terminado una guerra civil de 23 años, hacía muy poco tiempo.
en todo Mozambique, en una colonia portuguesa, así que sí nos vimos muy limitados y por eso tomamos la determinación en contra de todos los pronósticos de escapar de Mozambique y de salir a la Argentina, y donde finalmente pues llevamos 20 años viviendo. Gracias. Me van a tener que despedir lamentablemente. Bueno, hagamos la última. Pues porque, entiendo, pues porque he asumido mi historia como propia y he ido de frente mirando a los ojos a todos. Entonces han entendido, como bien lo entendió la señora, su compañera de al lado, que ando con una mirada transparente y con tranquilidad y aceptando que mi padre fue un hombre que le hizo mucho daño a la sociedad, pidiendo perdón por eso, pero entendiendo que yo soy un individuo y pidiéndole a la sociedad que me reconozca como tal. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y su participación.